Durante más de 50 años, Colombia vivió una guerra silenciosa. Una guerra que no se peleó en grandes fronteras, sino en las montañas, selvas y pueblos olvidados. Una guerra que no salió del país, pero que dejó más de 800.000 víctimas. Detrás de las cifras hubo dolor real, familias separadas, niños reclutados, líderes asesinados, comunidades enteras desaparecidas. Y durante décadas, la verdad quedó enterrada, junto con miles de colombianos. En 2016, después de años de diálogos en La Habana, el gobierno de Colombia y las FARC firmaron un acuerdo histórico para poner fin al conflicto armado más largo del hemisferio occidental. Pero había un problema. ¿Cómo lograr paz sin justicia? ¿Cómo sanar un país sin saber la verdad? Fue entonces cuando nació la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, no como un simple tribunal, sino como un camino, un puente entre la guerra y la reconciliación, un mecanismo para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Colombia no nació en guerra, pero durante más de un siglo la violencia se convirtió en su lenguaje político. La historia del conflicto armado colombiano no comenzó con las FARC, ni con el ELN, ni con los paramilitares. Su origen es más profundo, más antiguo. Está ligado a la desigualdad, la tierra, el poder y la exclusión. En 1948, el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán desató una década de horror conocida como la violencia. Miles de campesinos fueron asesinados y el país se hundió en una espiral política de sangre. Liberales contra conservadores. Más de 200.000 colombianos murieron. En 1958, las élites hicieron un pacto para turnarse el poder y excluir a cualquier fuerza política diferente. Pero la gente que reclamaba justicia social quedó por fuera del sistema. Entonces, en 1964, campesinos perseguidos por el ejército se organizaron en guerrilla. Así nacieron las FARC. Ese mismo año, influenciados por la Revolución Cubana, estudiantes formaron otra guerrilla, el ELN. En los años 80 surgieron nuevos actores del conflicto, los grupos paramilitares. Fueron financiados por grandes terratenientes, narcotraficantes y sectores cercanos al Estado para combatir a las guerrillas. Pero en lugar de combatir solo a los insurgentes, masacraron civiles, campesinos y líderes sociales, acusados de colaborar con la guerrilla. Mientras tanto, el narcotráfico creció y contaminó a todos los actores armados. Guerrillas y paramilitares cobraban impuestos a la coca. El conflicto dejó de ser solo ideológico, se volvió negocio. Miles de personas fueron desplazadas de sus tierras, miles más desaparecieron. En medio de esta guerra también hubo crímenes cometidos por agentes del Estado. El caso más doloroso, las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, donde jóvenes inocentes fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados. Con el apoyo militar de Estados Unidos bajo el Plan Colombia, la guerra se intensificó. Para el año 2000, Colombia vivía la guerra civil activa más larga del mundo. Durante décadas hubo intentos fallidos de paz, hasta que en 2012 comenzó un diálogo serio en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC. En 2016 se firmó el Acuerdo Final de Paz. Antes de 2012 hubo varios intentos de negociación. Procesos como el del Caguán y los contactos discretos en el gobierno de Álvaro Uribe dejaron lección. Confianza limitada, acuerdos frágiles y episodios que terminaron enturbiando la posibilidad de un diálogo sostenido. En esos años, actores estatales y algunos intermediarios intentaron negociar bajo condiciones cambiantes y con altos niveles de desconfianza. La llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia abrió una nueva ventana. La promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue un elemento que marcó un punto de inflexión. No solo reconocía el daño, sino que señalaba la intención del Estado de abordar la dimensión social del conflicto. A partir de ese marco legal, se reactivaron canales de comunicación con las FARC, primero en forma clandestina y luego en mesas formales. Las delegaciones fueron cuidadosamente conformadas por el gobierno, figuras del mundo político, exfuncionarios y asesores en seguridad y reintegración, por las FARC, comandantes con experiencia en negociación y representación internacional. Estos equipos asumieron la responsabilidad de construir una agenda que abordara los factores estructurales del conflicto.
A partir de 2012 la negociación se intensificó en La Habana. Sesiones largas, con intercambios, delegaciones separadas para preservar la confidencialidad y el respaldo diplomático de países garantes. En Oslo se formalizó parte del proceso y se hicieron anuncios que marcaron la agenda pública. El mundo empezó a observar un diálogo sostenido con capacidad real de arribar a acuerdos. A lo largo de varias rondas se alcanzaron acuerdos parciales y en junio de 2016 se pactó un cese al fuego bilateral aprobado por las partes. Este fue un gesto político y práctico que buscaba bajar la violencia mientras se cerraban los puntos más complejos en la mesa. Sin embargo, el cese solo fue un paso. Quedaban decisiones políticas y sociales que resolver en el texto final. El 26 de septiembre de 2016 se firmó en Cartagena un acuerdo que sintetizaba los avances de la negociación. El acto fue simbólico. Reflejaba que después de años de conflicto, las partes habían construido un documento con compromisos concretos. Sin embargo, la firma no cerró el debate nacional sobre justicia, reparación y legitimidad. El 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, las partes firmaron el texto revisado, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Ese documento, ratificado por el Congreso a finales de noviembre, puso en marcha procesos de dejación de armas supervisadas por la ONU y la construcción de mecanismos de justicia transicional, entre ellos lo que más tarde sería la Jurisdicción Especial para la Paz. La firma no fue el final del camino, activó un calendario de implementación. La dejación progresiva de armas y la reincorporación de excombatientes a la vida civil comenzaron bajo supervisión internacional. Si bien se establecieron plazos formales, los ritmos en terreno variaron según contextos locales y desafíos logísticos. Para entender la magnitud de la guerra en Colombia no basta con cifras, hay que escuchar las historias. Historias de heridas que aún no sanan. Historias que aunque muchos ya hayan escuchado, o quizás algunos no, en la opinión de este narrador no se han escuchado lo suficiente. Entre 2002 y 2008, al menos 6.402 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional y fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Jóvenes campesinos engañados con ofertas de trabajo, pescadores, personas con discapacidad, campesinos, estudiantes, pobres, inocentes. Entre muchos de estos testimonios, que seguro muchos de ustedes habrán visto, hay uno en especial que todavía perturba a la población nacional. Se los voy a presentar. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara, y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca de Ubérrimo. Sí o no se la entregué. Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después le hice una protesta a usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. La persona que estaba ahí comenzó a investigar el asesinato de mi hijo. La fiscal la cambiaron y enseguida la otra fiscal cerró el caso porque a ustedes no les conviene, porque a él lo llevaron en un helicóptero de Bucaramanga por orden de Álvaro Diego Tamayo Hoyos para asesinarlo en el Tarra. ¿Usted me deja hablar? Sí, hable. Diga otra mentira. Primero, comprendo su dolor. Aquí es donde les duele lo que uno hace, porque aquí es donde están los asesinos, los presidentes, en otras partes no les duele, porque ellos les duele es donde les haga un escándalo aquí delante de ellos.
Eso fue, mi hijo pertenecía al batallón Ricaurte de Bucaramanga. Él estaba en tiempo de paternidad porque le había nacido una niña. Entonces él me llama a mí el 20 de septiembre de 2006 a las 8:38 minutos de la mañana y me dice, papi, ¿cómo está? Y le dije, bien, ¿y usted cómo le ha ido? Y me dijo, lo llamo para decirle que tienes un nuevo nieto. Y le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y me dice, sí, Ana Marcela dio a luz. Y yo le dije, ¿qué es? ¿Qué es? Y me dijo, una niña muy linda, en diciembre voy para que la conozca. Y hablamos 4 minutos. En los 4 minutos que hablamos, ya cuando yo fui a colgar, yo le dije, mijo, ¿cómo está? Me dio por preguntarle, mijo, ¿cómo está eso por allá? Y me dijo, esto está muy feo. A mí, esto está muy feo. A mí me mandaron a matar 2 muchachos para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate y yo no los quise matar. Y yo me voy a retirar porque yo no los quise matar y entonces está muy feo. Y eso fue el 20 de septiembre de 2006 a las 8:38 minutos de la mañana. Llamaron a mi casa a las 7 de la noche, llamaron a mi hija y le dijeron que lo habían matado en un combate en el Tarra. El informe que dan es que había muerto en el batallón, en el Cerro de la Virgen, en el Catatumbo, y que no lo iban a traer. Entonces yo me fui, la hija me llamó y yo me fui para el batallón y yo les dije que cómo así que no le iban a traer, no, que lo iban a llevar no sé para dónde. Entonces yo les dije, no, por aquí entró mi hijo y por aquí tiene que salir. Así se ha muerto, pero me lo tienen que entregar por aquí, porque por aquí entró hasta el batallón. Y si no, mañana me hago matar aquí. Ya me dijeron de 11 a 12, me dijeron váyase para su casa que se lo vamos a traer. Se lo vamos a entregar. Como a los 3 días me lo entregaron. En los resultados de medicina legal del doctor Valdés me entregó los restos y me entregó, a la fuerza me los entregaron porque ellos no querían entregarme nada de eso. Pero yo dije que no me iba de aquí hasta que no me entregaran, porque yo tenía un carro al frente de medicina legal, un carro y ahí dormía y ahí quería yo, me entregaron los restos, donde dice, en los restos dice, no se puede saber a qué distancia ni con qué arma fue muerta ni con qué arma fue muerto la humanidad del Cabo Carvajal, porque tiene un faltante por donde le entró el proyectil y un faltante por donde le salió. Que hay un fenómeno, que tienen que hacer la reconstrucción del crimen en el área, porque hay un fenómeno. Quiere decir que el cuerpo ha sido manipulado, ha sido torturado, ha sido maltratado. Eso, creo que ese es el fenómeno, me han dado la explicación. Porque aquí la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, aquí no han hecho absolutamente nada, ni me han querido decir qué es un fenómeno. La JEP abrió el macrocaso 03, investigando la responsabilidad no solo de soldados, sino también de mandos medios y altos rangos militares. Por primera vez en la historia de Colombia, generales y coroneles han debido responder ante la justicia. La verdad está emergiendo, incluso cuando incomoda al poder. A ella le pagaban por cada persona que entregaba, le daban un dinero. De una u otra forma, ella conocía a mucha gente porque era la que administraba el bar. Y empezamos a ejecutar los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no pensaba el daño que estaba causando a la víctima, a ese ser humano inocente, sino detrás a la familia que tenía. En ese momento no medía las consecuencias, tenía mi corazón encegado y no sabía, o sí sabía, pero no quería darme cuenta del daño que estaba haciendo. Señora Sandra, se lo digo hoy acá en esta audiencia de reconocimiento, se lo dije hace 20 días. Javier Peñuela,
el hermano de la señora Sandra, un campesino que se levantaba de 5 de la mañana a trabajar a 5 de la tarde. Y el pecado de este campesino fue ir con un dolor de muela a buscar que le sacaran la muela. Ya María Eugenia Ballena lo había incluido en la lista que yo lo había hecho. Y ella me llama y me dice, Gutiérrez, Javier Peñuela bajó al pueblo en una bicicleta. Yo no estaba en el pueblo. Hago la coordinación por teléfono con otra unidad que estaba cerca del pueblo. Ella dice que está en una tienda. Y fue el ejército y lo sacó de la tienda. Se lo llevaron. Había ya un fusil que había recibido días anteriores. Había habido planeamiento. Para esto se hacía un planeamiento, se planeaba. Las armas se conseguían, como lo dije ahora, por medio de los paramilitares. En varias ocasiones yo tuve contacto con un paramilitar, alias Chalo, de la ciudad de Aguachica, que era comandante, y él nos vendía armas. Estas armas las hacían llegar a los grupos, a los pelotones, y nosotros las teníamos ahí. Para la muerte de Javier Peñuela, un campesino, y hoy lo digo acá en público, era un campesino, como todos sus familiares, sus hijos, sus esposos, gente de bien. Maquinamos, hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá. Y para terminar, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Durante más de 50 años, Colombia fue un país fracturado. Millones de víctimas, miles de desaparecidos, familias enteras desplazadas, comunidades silenciadas, territorios marcados por la violencia. La guerra dejó cicatrices que no se borran, pero sí pueden transformarse. La Jurisdicción Especial para la Paz nació en medio de la polémica, de la desconfianza, del miedo, pero también nació de una decisión colectiva, la decisión de no seguir repitiendo la historia, la decisión de que la justicia podía ser diferente, que se podía buscar responsabilidad sin renunciar a la humanidad. La JEP no es perfecta, no es rápida, no es cómoda, no satisface a todos, pero ha hecho algo que ningún tribunal en la historia de Colombia se había atrevido a hacer: escuchar a las víctimas en el centro, sacar a la luz la verdad oculta, llamar a los responsables por su nombre y demostrar que la justicia no siempre llega en uniforme, a veces llega en forma de palabra, reconocimiento y reparación. Hoy Colombia sigue en construcción, sigue dividida, sigue herida, sigue resistiendo. Pero por primera vez el país empezó a escribir otro capítulo, el capítulo donde la verdad se cuenta, donde la justicia se humaniza, donde la memoria se protege y donde la paz no es un discurso político, sino una decisión diaria. Porque la paz no es el silencio, es la dignidad, no es olvidar, es comprender, no es venganza, es transformación. Yo también. Yo soy aburridísimo. No es aburridísimo. ¿No? Sí, eso soy. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo.